En una de las escrituras en Primera de Corintios, todavía no es la lectura de la palabra, pero para introducirlo un poquito en el tema, el apóstol Pablo dice: no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Y dice: en verdad, ni aún ahora podéis. ¿No? Parece fuerte estas palabras. Pero el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios y quiero decirte que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de dones. Todos los dones estaban en esa iglesia. Sin embargo, a pesar de todo, el apóstol Pablo tiene que tener estas palabras. Dice: quisiera hablarles más, quisiera enseñarles más, pero se quedaron en la niñez espiritual. Quedaron en bebés espirituales. Por alguna razón no están pudiendo avanzar de ese estado. Y muchas veces nosotros nos quedamos, avanzamos, pero nos quedamos. ¿Sí o no? Muchas veces con los hermanos amamos aprender, pero por alguna razón después nos empezamos a quedar y nos detenemos. Y a veces el Señor tiene que venir y a veces nos cachetea un poco, ¿no? A veces vienen las pruebas. A veces también la palabra nos desafía y nos motivamos nuevamente y arrancamos. Por eso hoy quiero hablarte acerca de la importancia del crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante el crecimiento espiritual? O sea, nosotros llegamos al Señor y llegamos como bebés, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Como niños. Uno crece como un bebé, un niño espiritual. Pero uno no puede permanecer en ese estado de niñez, sino que uno tiene que ir entrando en un estado de madurez espiritual. Y vamos a hablar también en esta noche, quiero compartirte acerca también de esto, de lo que es la madurez espiritual. Porque uno necesita ir avanzando en su vida. Y es importante esto del crecimiento espiritual, porque no puede ser una opción. No puede ser una opción para el cristiano no crecer espiritualmente. No puede ser. No está dentro de las posibilidades, no está dentro de lo que Dios quiere. Dios nos llamó, pero para que nosotros también podamos crecer. Dios quiere entregarnos algo más. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, está diciendo: no les pude hablar como gente espiritual. Y eso me genera un límite. Eso me genera de que, no sé si a usted le pasa, a usted hay cosas a los chicos que es difícil que entiendan, ¿sí o no? ¿Está bien? Hay cosas, por ejemplo, hay cosas del peligro que a un chico no se la puedes explicar. Directamente le tenés que decir: ahí no tocas. Y no podés darle ningún tipo de explicación ni ninguna teoría, porque hay cierta edad donde los chicos no entienden, no lo comprenden. Y hay ciertas cosas que por eso nosotros necesitamos aprender espiritualmente, porque si no, no entendemos. Y eso nos puede hacer caer en un montón de ciclos destructivos para nosotros como cristianos. O sea, estando dentro de la iglesia, podemos estar en un ciclo destructivo o de esclavitud, por así decirlo. Por eso encontrás dentro de la iglesia mucha gente que todavía está en esclavitud, que no puede avanzar y que sigue esclavo. Sigue esclavo de adicciones, sigue esclavo de pensamientos, sigue esclavo del carácter, sigue esclavo de un montón de cosas en su vida que hace que no pueda avanzar. Por eso es importante el crecimiento espiritual. La falta de crecimiento espiritual me limita de mi conocimiento de Dios. La falta de crecimiento espiritual me limita de aquello que Dios tiene para mi vida.
O sea, del propósito que Dios tiene para mi vida. Hay algunos de ustedes que todavía no pueden descubrir su propósito porque no crecieron. Y para entender el propósito de Dios, a veces hay que llegar a un nivel. Vos necesitas llegar a un nivel para empezar a entender el propósito que Dios tiene en tu vida. O para qué Dios te llamó. Muchas veces uno se pregunta, ¿y para qué Dios me llamó? Bueno, te falta crecimiento. Todavía necesitas crecer. Incluso Jesús le dijo a los discípulos que había cosas que él todavía no le podía decir porque ellos no la podían sobrellevar. La falta de crecimiento espiritual también me expone a la obra del diablo. Hay cosas que el diablo hace en la vida de los cristianos y los cristianos, por falta de madurez espiritual, caen en eso. Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Me acompaña? Por favor, todos aquellos que tengan Biblia, Efesios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Y es como que voy a entrar un poquito antes para darle un poquito de contexto a esto que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Me acompaña en la lectura? ¿Sí? Fíjese, como el apóstol Pablo está de alguna manera enseñando y diciéndole a la iglesia, está hablándole acerca de estos 5 hermosos ministerios. Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Amén. A fin de capacitar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser el hombre? Cuando estamos hablando de hombre, no estamos hablando de género acá, ¿no? De solo para los hombres. ¿Está bien? Estamos hablando del discípulo de Cristo. Un hombre maduro, dice. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y de vuelta, miren lo que le dice acá. A esta es otra iglesia, no son los corintios, son los efesios acá. Dice, para que no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando, este es hasta el 14, ¿no? ¿Está bien? Tenemos el 15, vamos 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el 16 también, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento ¿de qué? El crecimiento del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Amén. Para su propia edificación en amor. A ver, cuando empezamos en el versículo 11, dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bien, solamente no me voy a detener mucho en esto, en este versículo, pero sí quiero que usted entienda algo, ya sea por lo que podamos vivir en la iglesia o por lo que escuche de otros lados. Hoy uno escucha mucho de otros lados,
¿no? Escucha de muchas cosas y de muchas enseñanzas de otros lugares también. Solo quiero decirte algo. Dios puso maestros. Por ejemplo, y antes de ser maestro tenés que ser alumno. ¿Está bien? Digo esto porque hay gente que le gusta enseñar, pero no le gusta aprender. ¿Está bien? Entonces, hay otro punto acá. Antes de ser pastor, tenés que ser oveja. Y hay muchos que se autoproclaman pastores porque no quisieron ser ovejas. Entonces abren un kiosco. ¿Está bien? Los tantos kioscos del Evangelio. ¿Por qué? Porque no quisieron ser ovejas, quieren ser pastores. Y esto es algo, el llamado es algo que no tendría el hombre que autollamarse, es Dios quien llama. Amén. Y cuando uno se quiere poner a ser, porque esto trae un montón de problemas. Porque pareciera que tener estos títulos nos hace superiores a otros. Lo único que trae estos títulos, apóstol, profeta, pastores, evangelistas y maestros, es que son servidores. Servidores de otros. Son gente seleccionada para servir a otros, para capacitar a otros, para ayudar a otros. No para que los demás me tengan en un estatus de intocable. Amén. Le voy a enseñar la palabra, ¿está bien? No le voy a enseñar para conveniencia de alguien. Quiero decirte que este no es el lugar más importante de la iglesia. Amén. Quiero que entiendas eso. El lugar más importante que vos podés ocupar es el lugar que Dios te da. En el cuerpo, el lugar que Dios te dé, cualquiera sea. Amén. Y si hay algo por lo que nosotros nos tenemos que ocupar y preocupar es, Señor, quiero hacer lo que vos me llamaste a hacer. Y no solamente lo que a mí me gustaría hacer. Uno necesita, en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Uno necesita capacitarse. Amén. La capacitación es muy importante. Capacitarte para servir. Prepararte para servir. El propósito de esto es edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el mayor propósito y diría que el único es poder edificar al cuerpo de Cristo. El propósito del ministerio no es el reconocimiento personal. ¿Está bien? Digo porque hay personas que anhelan esto que vemos acá, porque en realidad no están pensando en servir, sino están pensando en un reconocimiento personal. Por eso uno no se tendría que poner mal cuando Dios levanta a alguien. Al contrario, uno tenía que orar por eso y decir, qué bueno, Señor, que pudo encontrar lo que vos hace tanto tiempo le estás hablando para que Él haga. No importa lo que sea. Habrá ministerios que tengas que hacer que se van a notar más y habrá ministerios que tengas que hacer que se van a notar menos. Lo importante es hacer el ministerio de Dios.
pero nunca anheles un ministerio pensando en un reconocimiento personal. O que la gente diga, ¡ay, qué grande que es este hombre! O qué grande que es esta mujer. Porque vivimos tiempos donde la gente anda detrás de eso, buscando títulos. Los títulos no son malos, pero los títulos no te definen. Amén. Soy ministro del Evangelio. Dios me llamó para evangelista. Bien, soy un evangelista. Estoy explotando aquello por lo cual Dios me llamó. Y estoy al servicio del cuerpo de Cristo. Amén. Si hay algo, hermano o hermana, que me gustaría que nosotros... Esto está bueno anhelar todo esto, porque la Biblia me dice que está bien anhelar. Está bien anhelar los dones, está bueno. Está bien, porque no está diciendo, no, yo no quiero que Dios me use para predicarle a miles. No, ese estado tampoco. ¿Está bien? No te hagas el humilde, ¿no? Está bien, está bueno anhelar los dones, dice la palabra. Está bien que anhelemos los dones mejores. Está bárbaro que anhelemos los dones. Pero siempre para edificar el cuerpo de Cristo. Pero antes de anhelar los dones, hay algo que a mí me gusta que la gente tenga, que es carácter. Que el carácter en la vida del cristiano sostenga el don que Dios le dio. Amén. Porque encontramos muchas personas que tienen dones, pero no tienen el carácter. Entonces pueden ser profetas, pueden ser evangelistas, pueden enseñar muy bien, pero sus vidas no respaldan nada lo que dicen, lo que hacen o lo que predican. Amén. Está fuerte el puchero hoy, ¿eh? Amén. Dice el versículo 13, o sea, ¿hasta dónde necesito crecer? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vieron que siempre el propósito es el conocer más a Dios, el tener un conocimiento más profundo, no solamente teoría, sino un conocimiento de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de compartir con Él, de aprender de la palabra, de estar en las cosas espirituales. Amén. A la unidad de la fe, esto no se refiere a la acción de creer. No está hablando acá de que el propósito es que vos creas. No, vos estás acá porque ya crees. ¿Está bien? Todos los que están acá creo y estoy seguro que no creo que ninguno se metió por error hoy acá en Claudio Castro. No tengo nada que hacer, dijo hoy, y se metió de casualidad, estás acá. No, estás acá porque vos crees. ¿Está bien? Pero a ver, ¿cuál es el tema acá? Es la unidad de pensamiento. Es la unidad de pensamiento, el criterio de ponernos de acuerdo en avanzar y también en lo que creemos. Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos enseñar y necesitamos a veces ver en nuestra vida y decir, esto lo estoy creyendo mal. Esto no es así como lo está enseñando la palabra. Bueno, justamente porque hay maestros, porque hay pastores, usted puede entender y puede aprender. Amén. Por eso, esa gente que son sus propios pastores o que son sus propios maestros, porque hay gente que sabe un montón pero no se congrega, por ejemplo. Y vos los escuchás y son, ¿cómo saben? Y vos decís, sabe un montón. Son sus propios pastores, sus propios maestros. Y les diría que hasta tienen su propio evangelio. Amén. Entonces, uno necesita estar en la casa, estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia. Yo creo en la iglesia local. Hay una iglesia que es mundial. ¿Está bien? La iglesia de Cristo no es solamente la que está aquí en Villa Ollos. Claudio Castro 870 para los que nos
están escuchando a través de las redes. Estoy seguro, sí, esta no es la única iglesia, pero la Biblia habla de iglesias locales. La iglesia de Éfeso era una iglesia local. La iglesia de los Gálatas en Galacia era una iglesia local. La iglesia de Esmirna era una iglesia local. La iglesia de Tiatira es una iglesia local. La iglesia, la palabra a los romanos, la carta a los romanos, ¿dónde estaba la iglesia? En Roma. ¿Se entiende? Todas iglesias en distintas ciudades, iglesias locales. Y uno necesita pertenecer a una iglesia local. Uno necesita tener un pastor. Amén. Uno necesita estar no bajo la cobertura de un hombre, bajo la cobertura de la palabra y la visión de Dios. Amén. Uno necesita pertenecer a una iglesia y decir, bueno, mira, nosotros estamos orando por esto, vamos hacia acá, el Señor nos está mostrando este camino. Entonces, uno antes de ser pastor necesita ser oveja y necesita meterse en la visión y avanzar con la iglesia. Amén. Hasta que el Señor te levante. Y por ahí el Señor un día te levanta como pastor, un día te levanta como evangelista, ¿no? Pero mientras tanto, aunque no sea un pastor, aunque no sea un evangelista, yo soy un ministro del evangelio. Y hago lo que me pidan que haga y ayudo en lo que me pidan que ayude. Soy un ministro del evangelio. Amén. Y me voy preparando hasta que el Señor me dé específicamente algo. Pero necesito para esto crecer espiritualmente. Amén. Crecer en mi condición de madurez. ¿Hasta dónde necesito crecer? Acá dice, a la condición de un hombre maduro. Ahora vamos a hablar un poquito de esto del hombre maduro. Dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de ¿quién? O sea, ¿a quién te tenés que parecer? A Cristo. Si hay alguien al que nosotros tenemos que parecernos, es a Cristo. Yo puedo copiar algunas cosas de algún hermano que caminó más que yo en el evangelio. Puedo aprender algo de ese. Yo puedo aprender de la pastora que está ahora escuchando, la pastora Flora. Y hay muchas cosas que aprendo de ella. Pero el fin máximo es aprender de Cristo. Necesito aprender de Cristo. Él tiene que ser mi medida. Amén. Siempre tengo que apuntar, quiero ser como Cristo. Había creo que un coro, un himno que decía ser como Cristo, ¿no? Un coro era, ¿no? Ser como Cristo. En esta vida, ser un ejemplo. Porque eso es ser como Cristo. O sea, ser cristianos, ¿saben qué significa ser cristianos? Ser pequeños Cristos. Imagínense, cada uno de nosotros tendría que tener esa expectativa, ese nivel. Ser cristiano es ser pequeños Cristos donde estamos, donde andamos. Los Jesús que andan para todos lados, mirá, ahí está Jesús, y Jesús morocho, y un Jesús rubio, un Jesús más alto, un Jesús más gordito, un Jesús más flaco, pero en carácter y en esencia son muy parecidos al Maestro. ¿Vieron cuando nosotros leemos en la Escritura que lo encuentran a Pedro? Se está calentando en el fueguito, Jesús lo están llevando para crucificar. Entonces lo encuentra una sirvienta, dice, y le agarra y le dice, ¿vos no andabas con ellos? ¿Vos no andabas? Entonces él dice, no, dice Pedro, ¿no? Ya le había agarrado ya estaba cantando el gallo. No, le dice. Entonces ella dice, sí, a mí me parece que este andaba con ellos. Y otro dice, sí, habla como ellos, porque es así. Cuando vos pasás mucho tiempo con alguien, te empezás a parecer a ese alguien. Cuando vos pasás tiempo con Jesús y cuando pasás tiempo con la palabra, cuando pasás tiempo con Él y cuando tu vida espiritual va creciendo, te vas pareciendo más a Cristo. Amén. Por eso uno no puede quedarse con lo que conoció. Uno necesita seguir avanzando en el conocimiento de Cristo.
Dice en el 14, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Y acá entramos a ver los peligros de no crecer espiritualmente. Que hoy viene uno, te dice algo y crees eso. Mañana viene otro y dice, no, pero lo que tenés que hacer es así, y crees eso. Yo he encontrado gente en la iglesia que cura el empacho. Sí, de verdad. Yo tenía un familiar que iba a la iglesia pero que curaba el empacho. Y uno, entiendo cuando uno es nuevito que hay cosas que no sabe, esto está bien, esto hay cosas que no entiende, pero después de 10 años, 15 años en el Evangelio, hermano, hay algo que te quedaste, ¿no? Si seguís mirando el horóscopo, si seguís consultando, a ver Libra, a ver qué día. Hola, hermano, ¿qué día naciste vos? ¿Qué día? Ah, vos sos el chancho y la gallina, no sé. Y saben todo, ¿no? Y vos decís, wow, decime Juan 3:16. ¿Juan qué? ¿No? Pero de lo otro, entonces vos decís, no está entendiendo, no hay un crecimiento, hay un estancamiento en la vida de esta persona. Entonces, vienen enseñanzas, vienen cosas, uno necesita estar parado en la palabra. Uno necesita, dice Pedro, que nosotros tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. ¿Sabés qué significa esto? No es que te tenés que pelear con todo el mundo. Porque hay gente que le encanta discutir. Gente que discute por todo, no importa de qué se trate, va a discutir. No, lo que me está diciendo la palabra es que yo necesito saber dónde estoy parado. Necesito saber lo que creo. Y a veces, si yo sé lo que creo, no tengo que andar discutiendo tanto. A veces es cuestión de tiempo. Decirle, ¿te acordás que te había dicho? Fíjate que la palabra dice esto. Y si la palabra lo dice, tranquilo, esperá, ya va a pasar. Ya vas a ver que sucede así. Porque la palabra de Dios es veraz. Amén. Entonces, yo necesito tener cuidado de no ser un niño que viene las olas y lo llevan para un lado y para el otro. Llevados de aquí para allá. Eso, ¿sabe qué? Me habla de fluctuar, de inconstante. Pero también dice, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Amén. Wow. O sea, estar expuesto al error. Y esto es peligroso, porque el diablo muchas veces utiliza el error. La Biblia también habla de las artimañas, de los engaños, ¿no? Es un tipo de engaño. Y a veces el diablo engaña al cristiano. Por eso uno necesita crecer. ¿Qué es esto de no ser más niño? Y el versículo 13 que dice, a la condición de un hombre maduro. Quería tomarme un poquito más de tiempo para esto. La madurez espiritual. La madurez se da en 3 aspectos. A ver si lo tiene. La madurez se da en 3 aspectos. Emociones, pensamientos y relaciones. ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero. ¿Cuál es el tercero? De acá, solo, esto acá. Esto lo estoy tomando. Tercero, ¿cuál es? Relaciones. ¿El segundo?
pensamientos. ¿El tercero? ¿El tercero? Relaciona a todo, le estoy tomando a todo, sí. Ahora están todos desaprobados porque usted no contestó, hermana. ¿Y el segundo? Pensamientos. ¿Está bien? Fíjense cómo la madurez trabaja. Veamos lo que dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿En qué crecía? En estatura y en gracia. ¿Está bien? ¿Para sí mismo? ¿Para con Dios y los hombres? Sabiduría, estatura y gracia. Podemos decir, o sea, bíblicamente la sabiduría es más que la razón. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Eso es la sabiduría para la palabra. No solamente saber, sino que yo, además de que sé, lo vivo, lo pongo en práctica. ¿Está bien? Ahora, la sabiduría tiene que ver con la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, la capacidad de evaluar. ¿Está bien? También la sabiduría tiene que ver con los compromisos y las decisiones. Entonces, cuando estoy pensando en mi crecimiento espiritual, también estoy pensando en que tengo que aprender a tomar decisiones. Que tengo que aprender a ser una persona comprometida. Hay gente que no se compromete con nada. Vivimos en una sociedad que no se compromete con nada. No se compromete con el trabajo, no se compromete con la familia, no se compromete, ni siquiera se compromete a veces con lo que quiere. Porque hay gente que quiere lograr algo, pero no está comprometido para alcanzarlo. Se queda en el me gustaría terminar esto, ¿no? Y no se compromete ni con los estudios, siempre hay alguna otra cosa que aparece y eso lo traemos a la iglesia, no se compromete con la iglesia, no se compromete con la obra, ¿no? Y la madurez espiritual trae compromiso. Si vos querés ver a alguien que es maduro, vas a ver una persona que está comprometida. Ese es un rasgo de madurez. Por ejemplo, cuando vos ves una persona que es un irresponsable, es inmadurez. Una persona irresponsable es una persona inmadura. Es una persona que va a empezar las cosas y las va a dejar, ¿está bien? Esto para la gente de Córdoba, ¿no? Pero después tenemos el tema de la estatura y yo creo que uno crece físicamente, ¿no? Acá sería normal que Vela, por ejemplo, tenga 15 y siga jugando en el piso y escribiendo. ¿Sí o no? Vos, Lara, ¿te imaginás así 15 años y estar escribiendo? No, ¿no? Estás creciendo, ¿sí? Estás creciendo. ¿Pero vos manejás? ¿Manejás el auto el abuelo? No. ¿Por qué? Porque necesita. ¿Está bien? Entonces hay muchas cosas que uno tiene que desarrollar para obtener otras. ¿Sí? Ahora, el tema de la estatura, uno crece físicamente, crece intelectualmente, ¿está bien? Como le decía, hay cosas que uno a un niño no le puede explicar. Cuando tiene, 2 años, ¿no? A veces es prueba y error. Le decís que no haga algo hasta que va y toca la estufa y se da cuenta que no la tiene que tocar más. Y después te dice, tuto, te dice, ¿no? O sea, le quedó claro.
Hay algunos niños que van y tocan de vuelta. Pero yo no le diría nada porque hay grandes que están siempre tocando lo que no tienen que tocar. Entonces vos decís, si a los grandes le pasa, es decir, los chicos a veces hasta por ahí son más maduros. Porque ya una vez nomás ya saben que es tuto, ¿no? Entonces cuando veo a un grande que vuelve repetidamente a hacer ciertas cosas, vos decís, hay algo acá que hace que la persona permanezca inmadura. Uno, por ejemplo, mira, yo me anoté acá algunas cosas porque después me olvido. El tema de la inmadurez emocional. Porque vos podés crecer físicamente, pero emocionalmente quedar detenido. Por ejemplo, el asumir responsabilidades es una cuestión emocional también. Por ejemplo, reconocer mis límites es una cuestión emocional. O sea, saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Conocer mis debilidades y mis fortalezas. Si, no, yo para esto a mí, pero para ciertas cosas, si soy débil, necesito correrme de ahí, ¿está bien? Si yo tengo un problema de diabetes, no me voy a meter en una casa de golosinas. Si vos decís, no, tiene problema de... No, pero mirá, se metió vos decís, claro, una goloteca, ¿no? Entonces vos decís, no, hay algo que no anda ahí, ¿no? Las emociones también tienen que ver con saber expresar. Y digo esto porque por ahí vos te encuentras en alguna situación donde emocionalmente todavía necesites que el Espíritu Santo te trate. Por ejemplo, hay gente que llora por todo. Y a veces tenés que tratarlo. Yo he visto gente así que le preguntás, ¿viste? Y se largó a llorar. Y decís, bueno, pero... Entonces vos le das un minutito para que descanse y decís, bueno, explícame lo que pasó. Y arranca de vuelta. Entonces no te pueden explicar. Después están los que se callan todo. Es decir, ¿qué te pasa? No, nada. No, pero me parece que yo te veo que... No, te habrá parecido. Se cierran. Emocionalmente se cierran. Están cerrados. A ver, todo esto puede haber pasado por situaciones del pasado. ¿Está bien? Por eso la madurez espiritual afecta a todas las áreas de mi vida. Jesús no tuvo problema de llorar en la tumba de Lázaro. Hablamos el otro día justamente en el programa que hicimos para Córdoba acerca de las emociones. Hermoso programa que hicimos. Si no lo vio, peor para usted. Y si lo vio, una bendición. Era para escuchar, es verdad, no era para ver, era para escuchar. No lo cambiaron y era para ver y después lo pusieron para escuchar. Pero bueno, estaba bueno para escuchar. Pero nosotros tuvimos una situación, y lo voy a usar como ejemplo ya que hoy no vino, pero alguien le va a chusmear, ¿por qué? Cuando Melina nació, al poco tiempo, nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ella le costaba, no escuchaba. Entonces un día nos llaman de la escuela y nos dice la maestra que si nos habíamos dado cuenta de que ella no escuchaba bien. Entonces la maestra descubrió que, claro, cuando los chicos estaban jugando, después los llamaban, ya había terminado la actividad, los llamaban y a ella la tenían que llamar un montón de veces. Claro, ella se
se quedaba jugando, pero no porque era desobediente, era porque no escuchaba. Entonces yo llego un día a casa y me dice Silvia, mira, ya preocupada, me dice, me llamaron de la escuela, me dice, claro, nosotros, ¿qué hace uno en la casa? Si no escucha, levanta el tono de voz, ¿no? Entonces andábamos a los gritos y no nos damos cuenta. Pero claro, yo soy de hablar fuerte, así que para mí yo le hablaba y ella me escuchaba. Y si no, a veces yo pensaba por ahí era de desobediencia, ¿no? Pero claro, ella estuvo muchos años hasta que nosotros la hicimos operar y ella tenía un problema que tenía la parte de aireación de los oídos, se le tapaban a ella. Entonces les tuvimos que poner se llaman diábolos, no diablos, unos diábolos, para abrir el conducto, para que entrara aireación. ¿Por qué? Porque no había madurado la cabeza todavía, no había crecido. Y eso el médico nos dijo, cuando crezca, quédense tranquilos que eso se le va a caer. Y fue así. Pero ¿qué pasó? Ella para todo lo que pedía lloraba, porque se había acostumbrado así. O sea, era un llanto. Para todo lloraba. Entonces nosotros tuvimos que ir trabajando después de eso. ¿Por qué? Porque esa situación hizo que ella de chica aprendiera así. Entonces, a veces se armaba alguna situación en casa y le decíamos, ¿qué pasó? Y le empezaba a temblar la pera. Pero explícanos qué pasó. Y empezaba, y lloraba. Entonces nos tuvimos que tomar ese tiempo de, pará, ¿pero qué pasó? No, porque, y ya alargaba de vuelta, ¿no? Entonces, todo un trabajo, porque esa situación física le afectó las emociones. Hay gente que está afectada emocionalmente por situaciones físicas que vivieron. Por situaciones que viviste en tu infancia, que viviste en algún momento de tu vida, que hoy te tienen frenado. Y que hoy el Señor necesita y quiere traer libertad a tu vida. Porque te pasaron cosas en tu vida que te mantienen inmaduro en Cristo. Te enojás cuando no te tenés que enojar, gritás cuando no tenés que gritar, tratás mal a las personas y eso es inmadurez. Porque el no poder manejar bien las emociones es un tema de inmadurez. Entonces necesitamos que Cristo venga a nuestras vidas y empiece a hacer cosas nuevas donde todavía no están hechas. Y necesitamos crecer en Cristo, no solamente físicamente, intelectualmente, sino también emocionalmente. Hay gente que no sabe comunicarse. Hay gente que no sabe ni decir lo que quiere. Y es una cuestión emocional. ¿Qué es lo que querés? No sé. ¿Pero qué te gustaría hacer de acá? Ni idea. ¿No? Y eso tiene que ver con cuestiones emocionales, tal vez por cosas que pasaron en algún momento. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Amén. Cuando uno a veces no encuentra la madurez, termina yendo a la carne, a las cosas que no son espirituales. Por eso necesitamos crecimiento espiritual. Por eso a veces la manera de resolver las cosas son con la manera que las resolvíamos antes. Entonces tenés cristianos que cuando entran en confusión empiezan a las piñas, a los gritos, a los insultos, porque necesitan que Dios trate sus vidas todavía. ¿Por qué? Porque quedaron niños. Son niños. Son niños que todavía no crecieron
o que crecieron un poquito y se creen que ya está, pero el Señor está diciendo, necesitan crecer en todos los aspectos y parecerse más a Cristo, es decir, la cabeza, a Cristo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, unidad, ajuste al cuerpo de Cristo. Hermano, uno necesita estar unido al cuerpo de Cristo. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios y con los hombres. Uno no puede crecer solamente en su relación con Dios. Hay personas que piensan que, bueno, yo estoy bien con Dios, pero se llevan mal con el resto de la humanidad. Si vos no te podés llevar bien con la gente, no estás crecido. Hermanos, el Evangelio es relaciones. El Evangelio es gente. El Evangelio es estar con otros. Y si vos sos una persona que tenés poca gente que se te acerca, por tu carácter o por tu forma de ser, necesitas que Cristo empiece a crecer más en tu vida porque estás enano. Estás bebé y vos te crees que estás re grande, pero por ahí estás en un, ¿cómo se llama lo de los bebés? En una incubadora. El neo. Y ahí quedaste. Por ahí necesitas crecer. Y todos necesitamos seguir creciendo hasta donde, hasta Cristo. Hasta la estatura, hasta la plenitud. La plenitud, lo máximo de Cristo. Necesito seguir creciendo. Hay áreas de mi vida que necesitan seguir creciendo. En todos los aspectos. Porque hay aspectos de tu vida. Por eso tenés chicos que han crecido físicamente, pero no maduran intelectualmente. ¿Sí o no? Hay enfermedades de ese tipo. Bueno, dentro del cristianismo tenés gente así, que parece que es un gigante espiritual, pero tiene un montón de problemas que todavía lo demuestran, ¿sabes qué? Su trato con las personas. Peleas, discusiones. Por eso, en la medida, dice acá, que conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, en el 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La iglesia crece cuando sus miembros crecen. Si vos decís, acá no hay amor, es porque lo más probable es que vos no tengas amor. Cuando vos decís, acá nadie da, lo más probable es que vos no des. Porque es más fácil ver el defecto en otros que verlo en uno. Hermanos, si la iglesia crece, y de algo estoy convencido que la iglesia crece, es porque todos se están moviendo y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando la iglesia no crece, de la misma manera que te voy a decir algo. Vos decís, no, la iglesia crece, por lo menos en esta casa. No, es porque el pastor, no sabe el pastor. ¿Cómo ora el pastor? ¿Cómo predica el pastor? No creo en eso, discúlpame. Creo que la iglesia crece porque todos estamos creciendo juntos. Pero también si la iglesia no crece, no le eche la culpa al pastor. Porque así me voy a correr y voy a decir, no. De la misma manera te digo que acá crecemos todos. Y aunque entiendo que justamente los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, los pastores tienen que entrar primero, indudablemente es así. Porque tenemos que ser ejemplo. No estoy diciendo que no tenemos que ser ejemplo. Pero el crecimiento del cuerpo de Cristo se da cuando todos están haciendo lo que tienen que hacer.
cuando todos estamos creciendo juntos. Cuando cada uno funciona como tiene que funcionar. Y con esto quiero terminar. ¿Qué estás haciendo dentro del cuerpo de Cristo? Porque está bien que viniste, compramos unas sillas hace muchos años cómodas, tan buenas esas sillas, ¿no? Bien. Pero no son solamente para que vos las calientes. Quiero decirte que viene una temporada donde tenemos que empezar a activar esto. Y vamos a tener que empezar a movernos. Hay muchos que se están moviendo, ¿eh? Por esto no digo que... Hay muchos que se están moviendo. Pero Dios nos va a llevar a más. Y hay que moverse más. Amén. Así que no te llame la atención que te llame estos días y te diga, hermano, ¿no vas a venir a orar conmigo el domingo a las 9 de la mañana? Yo sé que es más fácil quedarte en la casa, ¿no? O algunos que le voy a decir, el miércoles también hay que venir a la iglesia. Porque algunos son domingueros nomás. Dominguero, mi papá le decía al dominguero a ese que salía a la ruta. Y lo que hacía es detenía todo el tráfico, ¿no? Porque iba observando. Y ya lo otro ya está, ¿no? Y mi papá decía, este dominguero, decía mi papá. Pero acá van a ser los de los domingos, y el domingo va a ser el miércoles, y el que viene el miércoles también viene el sábado, y el que viene el sábado también viene el domingo. ¿Por qué? Porque tenés que ponerte en movimiento, porque el cuerpo te necesita. Amén. El cuerpo te necesita. Es tiempo de que comencemos a movernos. Y yo te voy a decir algo. ¿Cuántos mayores de 40 y acá levanten la mano? Estoy mirando a alguno que se hace el otro. Si no usas una parte de tu cuerpo, la que sea, la rodilla, el brazo, ¿qué pasa? Bien, Lili, dice, ¿qué? Se atrofia. Y no quiero que te atrofies. ¿Está bien? Pero esto no empieza después de los 40, ¿eh? Porque les voy a decir acá a la pibada que algunos van a jugar al pádel y no pueden pasar del primer punto. Y no tienen más de 30. Se caen, se golpean, se lastiman. Y vos decís, Fere, ¿sabés por qué? Porque perdieron el ritmo. Y hoy la iglesia del Señor tiene que volver a tomar ritmo. Amén. Así que nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar porque hay que activar. Amén. Y activar significa que tenés que crecer espiritualmente y madurar o madurar. No va a quedar otra. No te vas a andar quejando del otro, sino que vas a hacer lo que a vos te corresponde. Amén. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Mirá lo que dice Pablo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Dice servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega, es algo. Qué interesante esto. Ni el que planta, ni el que riega, es algo. Sino Dios, que da el crecimiento.
Pero escuche, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio. No importa si sos de los que los que tienen que levantar la cosecha o de los que tienen que sembrar. Pero dentro de los que siembran y de los que cosechan, cada uno va a tener un pago distinto, conforme a su trabajo. Amén. Pongámonos de pie.